¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Hoy finalmente se ha oficializado el cisma por parte de la Fraternidad San Pío X. Creo que el tema tan polémico en estos días termina aquí, termina con este desenlace de desobediencia al Papa nuevamente. Con la excusa de que se debe obedecer a Dios antes que a los hombres, cuando Dios en ningún momento ha pedido la desobediencia al Papa y cuando el Papa no está mandando a hacer algo malo, sino que simplemente no dio el permiso. Y es muy curioso, muy irónico hablar de defender la tradición y descartar a Pedro, porque Pedro es la roca de la iglesia, es la cabeza visible de Cristo en la tierra. Así que el cisma ya está dado, la excomunión es automática, es decir, no se tiene que esperar a que el Papa se vuelva a manifestar, sino es que ya la excomunión se dio. Bueno, aquí hay algo muy importante que quería mencionar y que de repente suena muy polémico. Si bien es cierto, el modernismo es malo y ha fragmentado la iglesia de muchas formas, el tradicionalismo extremo, donde hay una desobediencia clara al pontificado, a Pedro, es exactamente igual de peligroso que el modernismo. ¿Y por qué? Porque aquí la soberbia se viste de tradicionalismo, porque hablan de defender la tradición, pero pisotean la tradición de la obediencia a Pedro. Entonces, exactamente igual de peligroso el tradicionalismo extremo que el modernismo. Eso quería comentar. No hay mucho que comentar sobre esto, de hecho ya nuevamente el cisma es oficial. Se ha creado otra iglesia paralela más, porque la iglesia paralela no es solo la iglesia modernista y progresista infiltrada dentro de la misma iglesia católica, sino cualquier iglesia que se vaya formando, que se crean los únicos salvados y que vayan contra mandato pontificio. Claramente la Fraternidad San Pío X también es una iglesia paralela. Es curioso que haya caído un rayo exactamente, y que haya desatado una lluvia justo después de la consagración de los obispos. Muchos de hecho hablaban del rayo que cayó en la cúpula de San Pedro cuando fue electo Francisco como un aviso de Dios, ¿no? Algo que no fue o que fue contra su voluntad, pero acá no dicen nada, ¿no? Cayó un rayo exactamente ahí, muy fuerte en este lugar donde se han dado las consagraciones, pero aquí sí nadie habla del simbolismo de lo que puede significar, ¿no? Quiero compartir ya para finalizar este tema, porque la verdad es que no hay razón de ser de que nos extendamos en el tema de la fraternidad, ya están fuera de la iglesia definitivamente, pero un escrito muy curioso que compartió y muy muy importante que compartió el padre Francisco Delgado de los sacerdotes que defienden la tradición, el padre Francisco Delgado. Y el día de ayer publicó una interesante publicación sobre la respuesta que dio la fraternidad al Papa León XIV, ¿no? Dijo lo siguiente: el Papa León XIV ha pedido hoy, o sea, el día de ayer, a la fraternidad den marcha atrás. Les advierte que las consagraciones episcopales sin mandato pontificio serían un acto cismático y un pecado de extrema gravedad. La respuesta de David Pagliariani viene a ser precisamente porque Roma nunca los ha tratado del todo como cismáticos, tampoco debería hacerlo ahora. Y creo que escuchen bien aquí lo que dice el padre de la conocida sacristía de la Vendée, un padre que defiende la tradición. Pero ese ha sido el problema durante décadas. Roma ha tenido gestos de una benevolencia extraordinaria con la fraternidad. Se habló de cisma, pero nunca se les trató simplemente como cismáticos. Se levantaron las excomuniones a los obispos consagrados en 1988, aunque ellos públicamente siempre negaron su validez y nunca se arrepintieron. Siendo arzobispo de Buenos Aires, el cardenal Bergoglio favoreció su reconocimiento civil como asociación católica. Como Papa Francisco concedió facultades para confesar válida ilícitamente y abrió la vía para la asistencia válida a matrimonios. ¿Qué movimiento real ha hecho la fraternidad San Pío X hacia Roma?
La fraternidad sigue rechazando el bloque del Concilio Vaticano II como matriz de errores. Recordemos que cuando Benedicto XVI levantó la excomunión, pidió a la fraternidad que acepten el Concilio Vaticano II, a lo que ellos han demostrado hasta el día de hoy que nunca lo van a hacer. Sigue considerando que las reformas litúrgicas contemporáneas favorecen la pérdida de la fe. Siguen prohibiendo a sus fieles asistir no solo al Novus Ordo, sino incluso a misas tradicionales celebradas por sacerdotes incardinados y en comunión canónica con la Iglesia. Sí, yo soy testigo, porque yo he ido a la fraternidad, de que le dicen a sus fieles que no vayan a misas Novus Ordo, así no haya misa el domingo. O sea, puedes estar en pecado mortal, pero te salvas porque dudan de la presencia de Cristo en la Sagrada Eucaristía. Y ya sacerdotes también conocidos que son tradicionales y celebran la misa en latín y que han celebrado la misa en latín, los atacan por también celebrar las misas Novus Ordo. Increíble. Siguen manteniendo tribunales propios cuyos juicios condicionan de facto el reconocimiento práctico de sentencias eclesiásticas. Siguen poniendo en duda la validez de las ordenaciones o la Santa Misa, siguiendo los nuevos libros litúrgicos, apelando a la posibilidad del defecto de la intención del celebrante. Y sobre todo siguen sosteniendo que la tradición permanece segura en ellos, solo en ellos, ¿no? Mientras Roma, los obispos y los sacerdotes y los fieles que aceptamos el Concilio Vaticano II, leído a la luz de la tradición, sin ningún tipo de abuso o tergiversación, eso lo digo yo, estaríamos atrapados en lo conciliar o sinodal, como si eso significara necesariamente abandono de la fe. O en palabras de Monseñor Lefebvre, siguen manteniendo que la cátedra de Pedro y los puestos de autoridad de Roma están ocupados por anticristos. No se puede vivir indefinidamente de la benevolencia de Roma mientras se niega a Roma la autoridad efectiva para juzgar la propia situación. Es que simplemente este es un comportamiento sectario, no están con Roma. Juran, y es muy curioso que hayan jurado durante las ordenaciones del día de hoy obediencia a Pedro, cuando lo que están haciendo Pedro no lo mandó, al contrario. La fraternidad pide muchas veces con razón que no se le caricaturice ni se le trate como si fuera modernista, porque obviamente no lo son. Pero entonces debería conceder a los demás la misma justicia. No todos los que aceptamos el Concilio Vaticano II en continuidad con la tradición somos liberales, modernistas o ingenuos camino a la herejía. ¿Qué dirían sacerdotes como el que sale aquí, que acaba de ser asesinado y pues él aceptaba el Concilio Vaticano II, él ejercía su ministerio en error, acaba de morir mártir? Así lo intenté explicar en mi último artículo sobre la profesión de fe y la ley del embudo. Me gustaría que no tuviera que ser así. Estoy seguro que en la fraternidad hay excelentes sacerdotes y fieles que aman sinceramente a nuestro Señor y a la Iglesia. Tiene totalmente la razón. Siempre hay gente buena en todos lados. Y conozco muchas personas buenas que están incluso dentro de la misma fraternidad. Y finaliza, pero si me hacen elegir entre la fraternidad y el sucesor legítimo de Pedro, el Papa León XIV, incluso considerando el lamentable estado de crisis en que se encuentra la Iglesia, no puedo sino estar del lado del Papa y de la Iglesia de Cristo. Y así espero morir, aunque siga siendo perseguido hasta el final. Ubi Petrus, ubi Ecclesia. Y bueno, acá obviamente replicamos lo que el padre Francisco Delgado publicó en su cuenta de X. Estamos con Pedro, estamos en la barca. Y nada, pues les invito a orar, las personas que realmente se hayan dado conscientemente de la grave separación que está habiendo en estos momentos de la Iglesia, pues a rezar
por aquellos que se están separando de la barca de Pedro, porque esta es una clara separación de la Iglesia Católica. Y les voy a dejar finalmente con los textos que dicen algunos santos sobre la soberbia. Sobre la soberbia, y mucho cuidado cuando la soberbia se viste de tradición. Por muy buenos argumentos que hayan tenido en la fraternidad para defender la tradición, cuando se viste la soberbia de esa falsa defensa, al final todo se cae, y esto lo han demostrado a lo largo de los años. 1 de julio de 2026, un día que pasará a la historia cargado de tristeza y marcado por la rebeldía de un grupo salido de la Iglesia Católica, literalmente salido porque ha escogido el camino de la división y del cisma. Estoy hablando de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, y duele particularmente que esta fraternidad utilice el nombre de un Papa Santo Pío X, en contra del Papa actual, nuestro Papa León XIV. El día de ayer, el Papa escribía a esta fraternidad, realmente suplicando y a la vez ordenando que se detuvieran consagraciones episcopales que no tienen el mandato pontificio. Es un delito gravísimo contra la unidad de la Iglesia, lo que estaba por suceder y que hoy finalmente ha sucedido. Los miembros de esta sociedad sacerdotal pues han seguido el camino de la desobediencia y han marcado una herida profunda en el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Esto nos lleva a 3 palabras importantes que debemos tener bien presentes. Primero, necesitamos espíritu de penitencia. Este es un dolor muy grande para el corazón del Papa y es un dolor muy grande para todos los que amamos la Iglesia. Así que es necesario hacer penitencia. Consiguientemente, una segunda palabra, la palabra conversión. La celebración santa de los sacramentos y la enseñanza correcta de la doctrina católica son la mejor defensa para que este tipo de cosas no vuelvan a suceder. Y por último, no perdamos la esperanza. No la vamos a perder. Sabemos que Dios es más grande que la obstinación humana y más grande que el poder del pecado. Por eso no perdemos la esperanza, por eso seguiremos rogando para que por caminos que solo la providencia de Dios conoce, se pueda recuperar la unidad de la Iglesia, no solo con este grupo rebelde bajo capa de defensa de la tradición, sino con todos aquellos que se han apartado de la comunión, porque la súplica de Cristo tiene que prevalecer, que haya un solo rebaño y un solo pastor. Gracias por escuchar este mensaje, gracias por hacer penitencia, por trabajar en tu conversión, por amar al Papa y por conservar la esperanza. Que Dios nuestro Señor nos bendiga. Amén. San Agustín explicaba detalladamente cómo la soberbia es el único vicio que no nace de las malas acciones, sino que está al acecho de las buenas obras para destruirlas. Advirtió que un cristiano puede volverse soberbio precisamente a causa de su rectitud, su ayuno o su fidelidad a la doctrina, creyéndose superior a los demás y rompiendo la caridad. San Juan de la Cruz, en su obra La Noche Oscura, describe a la perfección el perfil de quienes padecen de soberbia espiritual. Señala que estas personas suelen juzgar la espiritualidad de los demás, se quejan de las faltas ajenas y se construyen a sí mismos como maestros de la virtud, llenándose de una indignación secreta contra el prójimo mientras se creen perfectos defensores de las cosas de Dios. Santo Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, enseña que el pecado de los ángeles caídos fue justamente una soberbia de carácter espiritual, al buscar su propia excelencia y confiar ciegamente en sus naturalezas superiores. Se apartaron de la sujeción a Dios. Santo Tomás recuerda que la soberbia se disfraza de virtud, es la más difícil de curar porque ciega el intelecto. San Pío X, siendo un papa que combatió fuertemente el modernismo, también fue sumamente claro durante la obediencia que se le debía a su propio cargo.
sin distinciones. En un discurso en 1912 dirigió estas palabras: cuando se ama al Papa no se discute si habla o fija leyes o se impone deberes, o si sus mandatos parecen difíciles o contrarios a nuestras propias opiniones personales. Cuando se ama al Papa no se limita el campo de la obediencia a las cosas en las que él cree que debe intervenir. No se oponen las decisiones del Papa al juicio de otros hombres, por muy sabios y santos que sean. Señor,